Pues bueno, hoy estamos aquí para presentaros a Inés y a Débora, que ellas son psicólogas y psicólogas de personas, ¿vale? No de animales, que serían etólogas. Y nos van a explicar un poco el curso que vamos a sacar en breve sobre eutanasia y duelo. Y bueno, os dejo con ellas para que os expliquen un poco, haremos el webinar y luego os explicarán un poco pues, de qué va el curso y que es muy interesante que lo hagáis, tanto los que estáis estudiando como los que estáis ya trabajando. ¿De acuerdo? Así que nada, os paso ya con ellas, que seguro que os explican un montón de cosas interesantes. Muchas Inés, gracias. Débora, de Genial, nada. Gracias, Alba. genial. Pues gracias, Alba, por todo, por hacernos participar, permitirnos participar una vez más. Arrancamos. Yo soy Débora, mi compañera es Inés. Las dos hemos creado el proyecto Raíces Eternas. Y fijaros un poco el título, ¿no? Hoy venimos a hablar de eutanasia animal. Pues como un poquito ya podéis intuir o ya como a cada uno, ¿no? Ya pronunciar esta palabra ya remueve, ¿no? Un poco, pues ya es una palabra pues polémica ya de por sí, despierta muchas reacciones y lo que hoy venimos aquí a traeros es que es un tema real, es un tema que impacta tanto en la salud, en la muerte y en el bienestar de los animales. Y de hecho, como ya sabéis, pues la eutanasia es la primera causa principal de muerte en los animales de compañía. Por lo tanto, sí o sí, es un tema que os afecta directamente, tanto a nivel profesional como emocional, pero a nosotras también. Por ejemplo, somos un ejemplo, ¿no?, que traemos hoy también aquí hoy para que conozcáis. De hecho, nosotras pues somos psicólogas, nos dedicamos al duelo animal y cuando un tutor ha tenido que tomar esta decisión, pues evidentemente afronta toda una serie de emociones y de dilemas que, bueno, pues transfiere mucho, ¿no?, en cómo se ha tratado y en cómo se ha llevado este momento final, ¿no?, esta eutanasia. Hoy la intención de este webinar es, por lo tanto, tender puentes, que entendáis que no estáis solo, que hay otros profesionales que os pueden dar mucho soporte y podemos tender lazos entre todos, que se puede hablar de la eutanasia no solo desde el ámbito clínico, ¿no?, como os enseñan, os educan también a nivel académico, sino también hay otra perspectiva mucho más emocional y que de hecho se puede hablar de cómo hacerla mejor y sobre todo cómo sentiros más cómodos en el momento que tenéis que afrontar una eutanasia. De hecho, hoy os vamos a hablar ya yo como tutor de mi animal, os voy a explicar una historia. Vamos a empezar por mi historia personal. Os voy a hablar de mi historia con Hensel, mi gran maestro. De hecho, nosotros éramos familia éramos familia de 5. Iniciamos este periplo de concepto familia, pues yo y mi pareja. En ese momento no sabía, pero ya estaba en el primer trimestre de embarazo y evidentemente, como es toda historia de amor, siempre empieza pues porque uno de los dos elige al otro, ¿no? En este caso, pues Hensel nos eligió como familia. Aquí entendimos lo que era el concepto de familia multiespecie. Ya no éramos solo un producto de 2, ya éramos 3 y esto ya generó vínculos entre todos. Evidentemente los inicios siempre son difíciles y sobre todo si hablamos de cachorros, pues no nos lo puso fácil, pero poco a poco, evidentemente, pues conviviendo con muchas aventuras, con muchas situaciones muy divertidas y muy desastrosas, pues al final se generó ese vínculo inquebrantable entre todos. Rápidamente llegó ya Hensel fue nuestro, como yo digo, perrihijo, pero apareció nuestro perro, después de nuestro primer hijo, y él ya adoptó su rol cuidador desde el primer momento. Y aquí ya no solo fue una historia de amor de 2 y con él de 3, sino ya empezó a ser de 4 y después de 5. Y aquí ya marcó, como decimos, ya ese hilo invisible entre todos y ya tejió ese amor incondicional entre todos. Pero como toda historia, a los 14 años apareció una enfermedad, apareció el mastocitoma, como muchos ya conocéis. La verdad es que nosotros íbamos por otra intención a una revisión ordinaria y en la intervención nos dijeron: chicos, aquí hemos encontrado algo que no nos ha gustado. Cogieron margen, lo quitaron, hicieron estudio de márgenes, hicieron esto,
la histopatológica, y nos dijeron que era maligno, que era maligno y además que era muy, muy agresivo y que era muy fácil que se volviese a reproducir y sobre todo que generase metástasis. ¿Por qué os explico esto, no? Porque yo como tutor, como madre de familia, fue como un tomar conciencia de que estaba viviendo de espaldas a la muerte, que el hecho de convivir con un animal para mí era como convivir con un ser especial, pero inmortal. Y de golpe me di cuenta que la realidad era que como cada uno de nosotros, pues tenemos nuestro propio ciclo de vida y que llegaba este final. Y asumir este final fue en ese momento darse cuenta de que había una anticipación de un duelo, que tendríamos como familia todos que afrontar un duelo. Hubo momentos muy duros, momentos de miedo, de tensión, de ansiedad, de cómo lo gestionaríamos, cómo lo haríamos, de cuando llegara el momento si estaría segura, si lo sabría, si tomaría una buena decisión, si sería lo correcto, si tenían que participar mis hijos en ello, si no, si teníamos que hablarlo de forma natural entre todos o intentar esconder o paliar. Todo eran dudas, miedos, inseguridades, dilemas, todas las emociones que sucumben al duelo. Y sí que es cierto que al final la propia enfermedad pues nos volvió a avisar, ¿no? Volvimos a visualizar otro bulto, al final era una ulceración, ya la identificamos con lo que ya habíamos conocido y esta segunda vez nos dijeron, chicos, me sabe fatal, pero os tengo que decir que no hemos podido sacarlo todo, que hay márgenes que todavía están afectados, pero sobre todo que ya era tan agresiva la propia intervención que teníamos que hacer que ya la incisión ya llegábamos al tejido muscular y aquí ya poníamos ya mermaba la calidad de vida del animal y que no era necesario. Eso ya fue como yo digo, el jarro de agua fría final, ¿no? Aquí ya fue como la espada de Damocles, ya decir, esto ya lo siento, pero ya es un final seguro. Ya no es, me imagino, ojalá existe, no sé, existe quizás el milagro, ¿no? Porque todos siempre buscamos, ¿no? No sé, la remisión espontánea, ¿no? Bueno, el cuerpo quizás por sí mismo. Y aquí era saber que la realidad ya era afrontar la muerte. Cuando te dicen esto, aunque seas consciente, el día a día sin darte cuenta lo normalizas. Y yo recuerdo perfectamente que el día a día, pues sí, pues con cuidados, con mimos, con atenciones especiales, porque no dejaba de ser, aunque hasta ese momento era un perro sanísimo, ahora ya era un perro paliativo. Y sí que es cierto que vas viendo como la salud va mermando, ya no es la misma, ya no sientes igual, ya no responde igual, ya no juega igual, pero sigue siendo tú animal, sigue siendo tu Jensen. Y aquí nosotros todos de alguna manera inconscientemente lo normalizamos hasta un punto que quizás no tomas conciencia de que ya la calidad de vida no es la calidad adecuada o que ya hay cosas que ya no son dignas para el propio animal. Y aquí sí que recuerdo en una revisión que para mí era una revisión ordinaria y aquí el veterinario sí que alzó la voz y dijo, chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Sois conscientes de cómo está? ¿Estáis viendo lo que está pasando? Ojo, que esto de hoy aquí es que tenemos que tomar la decisión ya, in situ, ya, os recomiendo, ya. Y aquí fue cuando apareció la palabra, eutanasia. Recuerdo ese momento como un recuerdo de shock, ¿eh? Fue un recuerdo que me congeló. Me congeló, pero no sé por qué, pero tuve la conciencia suficiente de decir, no, 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 esto tiene que ser una toma consciente. Yo no puedo aquí tomar una decisión hoy, aquí y ahora. No, no. Hensel se merece una despedida digna, Hensel se merece una despedida con mis hijos, Hensel se merece decidirlo él, Hensel, o sea, aquí es cuando pude no sé por qué, pero anteponer un poco como la parte racional, ¿no? Más que la emocional y decir, no es aquí justo el aquí y ahora. Me sabe mal y lo dije porque tenía muy buena relación y tengo muy buena relación con mi veterinario. De hecho, tengo otro animal, tengo otra perrita y sigue siendo mi veterinario. O sea que el vínculo lo teníamos, pero yo le dije, no, no, lo siento, no, no.
ahora no, no va a poder ser. Lo siento, me voy porque no lo puedo tomar aquí hoy ahora, lo siento, no. Y le dije, creo que él nos lo va a indicar, creo que él nos lo va a decir. Y de hecho así fue. De hecho siempre digo que fue nuestro, pues como era, ¿eh? Nuestro gran maestro, nuestro ser de luz, que al final se apagó y nos dijo, chicos, hasta aquí, no puedo más. Y recuerdo ese día, bueno, como el día de toda despedida, ¿no? De todo cierre, cuando llega la muerte, que es una palabra que nos cuesta mucho afrontar, pero es una realidad, es un adiós. Pues recuerdo perfectamente con mis hijos decir, chicos, nos tenemos que despedir, ha llegado el momento, es hoy, el aquí y ahora, es hoy el día que Jensen ha decidido marchar. Y sí, y recuerdo ir a la clínica y decirle al veterinario, hoy ha llegado el día. Y con todo el respeto, porque sí que fue en todo momento muy respetuoso, nos permitió el espacio para poder despedirnos. Éramos muy conscientes que queríamos estar presentes, se merecía vernos y estar con nosotros hasta el último momento, suspiro final. Y recuerdo todo el proceso con mucho cariño, porque fuimos muy conscientes, dijimos todo lo que queríamos decir, nos despedimos desde el amor, desde la gratitud, y recuerdo como un momento fantástico. Después, en la elaboración del duelo hay cositas que es curioso que te marcan y te quedan un poquito, como ese momento podía haber sido distinto. Y recuerdo perfectamente que yo escuchaba sonidos de teléfonos, de risas, de conversaciones fuera. Y recuerdo que eso después, y en ese momento incluso, en ese momento me molestaba, pero después recuerdo que pensando en ese momento, incluso sentía rabia, ¿sabes? Sentía rabia por no respetar ese espacio especial. Y también con más conocimiento, porque al final lo interesante es saber todo ante qué os enfrentáis, cómo lo puede vivir cada tutor, pero después todas las posibilidades que tenéis. Después, una de las cosas que también se podría haber hecho distinto, recuerdo perfectamente que se me ofreció la opción de incineración. Teníamos muy claro que era individual porque queríamos tenerla pues solo con Gensel. Pero recuerdo perfectamente que no se habló en ningún momento de la posibilidad, opción de poder ir a un tanatorio. Y sí que creo, y ahora con toda la información que tengo, que nos hubiese ido muy bien esta despedida final y sobre todo más a nivel familiar. Hoy un poco, esta experiencia mía personal, os la traigo para que entendáis que todo lo que estamos hablando es un sistema complejo de muchas emociones y de muchos dilemas que vive una persona. Fijaros que en mi caso lo viví desde el concepto, ¿no?, de poder tomar una decisión, lo que hoy en día también nos traeremos aquí, de la importancia de que sea consciente. Yo creo que pude tener la posibilidad de tomarla desde ese ángulo, desde esa visión consciente, pero aún así quedaron cositas por resolver. Este es el mensaje final, que se puede hacer de muchas formas. Podéis aprender mucho en el formato académico y teórico, pero también hay una parte muy emocional que es muy importante que aprendáis a sostener. Como veis, al final lo que ha hecho Débora es compartir su testimonio, ¿no? Y a partir de aquí nacen y se arraigan muchísimas emociones que van implícitas en la eutanasia animal. Nosotras como psicólogas de duelo animal, nos llegan muchas personas que arrastran esta causística concreta como un gran punto de inflexión, ¿no?, en su duelo. Cómo nos marca lo que nos dicen, también lo que no nos dicen, lo que sucede, lo que vemos. em, y poder ponerle voz a eso es muy importante, poder ser conscientes de cómo la eutanasia animal promueve que durante el duelo haya mayor aparición de sentimientos de culpa, mayor aparición de sentido de la responsabilidad. Esa huella la tenemos que tener muy presente en el momento en el que empezamos a gestionarlo todo para que podamos paliar en la medida de lo posible, porque tampoco somos magos, ¿verdad? El impacto. ¿M? En mi caso no murió por eutanasia, pero yo siento cada una de las palabras de Débora, ¿eh? Porque al final es muy fácil empatizar con ese sentimiento y sobre todo, aunque no hayamos eutanasiado nunca a nuestros animales, proyectarnos como que esto podría suceder
¿no? Incluso en el chat ha habido una persona que dice, ostras, yo como profesional el día que pase, ¿no? Claro, no dejamos de proyectarlo porque es una realidad y es mucho más real en el mundo animal que en el mundo humano. Entonces es algo a lo que conviene empezar a mirar de frente, ¿no? Un poco pues explicando, ¿no? Ujú. Desde mi punto de vista, ¿no? Os he explicado mi historia. Os he hecho mi propia narrativa, pero un poquito queríamos también, ¿no? Traeros aquí hoy en el webinar un poquito. Vosotros cuando habéis escuchado mi historia y os hemos pronunciado la palabra eutanasia, en vosotros, ¿qué os ha removido? ¿Qué habéis sentido? Fracaso, dolor, Miedo, ¿verdad? La palabra miedo, miedo. tristeza, mm, pérdida, despedida, impotencia. Sí, ujú, sí, sí. Fijaros que muchos eh, van en consonancia. O sea, lo que puede sentir el tutor y lo que podéis sentir vosotros como profesionales, muchos están en consonancia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un momento altamente emocional y que se pueden transferir muchas emociones de mm, unos a otros. Miedo, impotencia, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fijaros aquí brevemente, en mi narrativa, que sería todo lo que ves de emociones en la izquierda, serían los tutores. Ha habido culpa, yo sentí culpa, hubo generosidad por tomar la decisión, hubo dolor emocional, muchísimo dolor, hubo mucha ansiedad en muchos momentos por si estaba tomando la decisión correcta en el momento correcto, ¿sí? Y hubo miedo. Todo esto son emociones naturales que surgen ante una eutanasia. Es normal. Me pasó lo mismo. Sí, es normal sentir todas estas emociones, pero tenemos que tener en cuenta que cuando una persona llega a consulta y le damos esta opción, pues ya puede llevar ya en su propia mochila ya estas emociones ya ancladas y además pueden resonar muy alto, con un volumen muy alto en ese momento. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener muy presente. Vosotros como profesionales, pues lo mismo, siempre desde una actitud compasiva, como habéis dicho, tristeza, amor, fracaso, habéis dicho, abandono, conflicto, malestar. Todas estas emociones también están en vosotros. ujú. Fijaros que además en el chat han ido apareciendo algunas perlas, ¿no? Bueno, el tema de tanatorio de mascotas, que ahora lo hablaremos un poquito más adelante, sí que existen, también hay que ver, la cobertura en cada uno de los países y regiones. También nos preguntan cómo enfrentarse a estas emociones y precisamente por eso hay dos psicólogas hablando, ¿no? de este proceso que es tan veterinario, tan clínico, ¿no? Y dándole otra mirada, porque entendemos que son muchísimas, es un cóctel emocional que gestionar no es sencillo. No estamos acostumbrados, no tenemos mucha educación emocional en general, ¿eh? Quiero decir, nos sentimos privilegiadas por haber estudiado emociones durante 4 años, pero aún así también queda mucho por aprender. Entonces, sobre todo, vamos a mirar la eutanasia con humildad, ¿verdad? Nos toque desde donde nos toque. Lo que hoy venimos a hablar, Débora y yo, es más bien de el proceso de eutanasia, cómo se está gestionando en clínicas veterinarias, pero a partir de aquí la profesión se amplía, ¿no? Hay muchas personas que están haciendo, pues, eutanasia a domicilio, hay gente que está recibiendo a estas familias, pues, ya sean por sesiones de terapia, de comunicación, terapias alternativas que están ahí previas a la propia eutanasia, intentando agotar tratamientos. Es decir, cada uno desde nuestra perspectiva podemos adoptar muchas de las cosas que incluimos en el curso y que hoy vamos a adelantaros un poquito, ¿vale? Y sobre todo quedémonos con toda la historia de Débora, que al final es una historia de dolor y de amor, porque el duelo es dolor, pero también el duelo es amor. No tenemos que olvidar nunca de traer esta emoción y esta palabra a la ecuación. Y pone de manifiesto, ¿no? Cuántos retos presenta realmente un proceso como este, ¿no?
muchas veces creemos o reducimos todo a lo que es el ámbito clínico, y es normal, porque al final es un proceso donde no sé por dónde cogerlo, que tampoco sé cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos aplanarlo, intentamos etapizar, lo que digo yo, ¿no? Hacerlo en etapas, en fases, para que nos podamos ir sintiendo un poquito más cómodos. Pero la realidad es que tenemos que mirar de frente a un proceso que es una encrucijada de muchísimos, muchísimos, muchísimos factores. En el momento en el que nosotros ponemos en la fotografía la opción de eutanasiar, tenemos que saber que ya las personas y las familias principalmente ya vienen con un bagaje, ¿no? Que les va a dificultar la propia toma de decisión, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que son los condicionantes de bienestar y de calidad y de salud, ¿no? Tenemos a profesionales del mundo veterinario priorizando esta calidad de vida, ¿no? Dándonos un pronóstico, diciéndonos qué tanta capacidad de tratamiento o de cura o qué tan irreversible es esa situación, ¿no? En qué estado de dolor está el animal. Eh, Pueden haber otros factores, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? La eutanasia no solamente está presente en animales de compañía, también se eutanasia por riesgo epidemiológico. Ahora es un poquito menos claro, pero también por temas de comportamiento se ha llegado a eutanasiar. Em, entonces, claro, tenemos como todos estos criterios objetivos, ¿no? Entre comillas, porque mientras los veterinarios y auxiliares saben de KPIs, de indicadores, de factores, todo esto se traduce en la mente de un tutor o de la familia como sensaciones, ¿no? Entonces también tenemos que ser un poco conscientes de eso. Le vamos a añadir factores emocionales, ¿no? Y aquí tenemos que detenernos un poco y decir, venga, ¿qué vínculo hay, ¿no? Entre tutor, animal. Si hay cuanto más fuerte es el vínculo, más fuerte es el dolor de la pérdida. Entonces, también tenemos que hacernos responsables de que esto va a suceder así, ¿no? Y actuar con más empatía. También cada familia, cada tutor viene con su propia personalidad, que es al final es lo que determina cómo va a digerir las cosas, cómo se las va a tomar, qué tan abierto está a que sucedan estas cosas, ¿no? Con una capacidad o no de sostener. Mm, Y en esto, creerme, ¿verdad, Débora? Que estamos bastante verdes en general las personas, no sostenemos la emoción, ¿no? Queremos pasar, a veces queremos pasar por esto lo antes posible para allá, ¿no? Como si creyéramos que eso nos va a curar del impacto, ¿no? Y luego, pues obviamente, factores emocionales relacionados con el impacto posterior. Otra vez, traigamos a la ecuación de la eutanasia el sentimiento de culpa, el gran sentido de responsabilidad que estamos depositando, ¿no? En el tutor en ese momento. Hay factores también psicosociales. La sociedad opina, ¿no? Opina sobre la eutanasia, opina sobre la muerte. Y todo esto también influye en nuestro bagaje cultural, ¿no? Además tenemos nuestras propias creencias. Ya no te digo si aparecen religiones, donde también tienen una mirada distinta de este tipo de, ¿no? de procedimientos de terminación de la vida. Las propias opiniones, las propias creencias de los profesionales también van a intervenir. Si hemos escuchado a Débora, fijaros cómo su veterinario optó por darle un discurso muy directo. Oye, ya, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Cuidado, porque la relación entre vosotros lo permitió, pero no siempre lo va a permitir. Porque en este caso venían de años de confianza, de trabajo en conjunto, pero no siempre vamos a tener esa situación, ¿no? Entonces, a veces también debemos ser especialmente cautos. También hay muchos factores éticos interviniendo, valores, moralidad, del propio procedimiento y de nuestra propia, pues porque tampoco los vamos a evitar, ¿no? Al final cuentan y hay veces que las familias lo tienen en consideración. ¿Qué sucede si eutanasio? ¿Qué sucede si procedo con el tratamiento? Ahora ya por la ley de bienestar animal es cierto que no, que ya solamente se va a proponer eutanasia cuando es irreversible, pero es cierto que coletea esto, ¿no? Que todavía había gente que se apoyaba en factores económicos para, para poder también definir si era necesaria la eutanasia o no. Y todo esto, todos estos retos, además les vamos a sumar un contexto que cada vez es más exigente y a la vez cada vez es más frágil, ¿no? El sector veterinario, y esto lo hemos dicho incluso en otro webinar que también hicimos aquí con Vetformación, es muy similar a la medicina pediátrica.
nuestros clientes, bueno, vuestros clientes son los animales, pero al final el cliente, ¿no? que va a tomar decisiones es el tutor o la familia de ese animal. Y esto nos exige tener en cuenta, pues siempre lo que sería el bienestar, pero también el bienestar del cliente final, porque no puedo desentenderme de uno y entender únicamente el otro. ¿A qué nos referimos con un contexto muy exigente y frágil? Por un lado, cómo está cambiando el estatus de animal en la sociedad, ¿no? Y todos, muchos de vosotros lo habéis ido poniendo además en el chat de forma preciosa, es que son miembros de la familia, además de la familia con pleno derecho. Es decir, ya considero que su pérdida, ya me adelanto a que su pérdida va a ser terrible, porque para mí esa integración en la familia ya está realizada, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de cómo ha evolucionado esta relación en los hogares. También es importante tener en cuenta lo que decíamos antes, la relación terapéutica, hasta dónde me permite llegar, con qué idioma, ¿no? O con qué vocabulario, con qué franqueza me puedo referir a esa persona. Tenemos que tener en cuenta que además es un procedimiento donde en animales es menos polémico que en personas, pero ojo, porque en el momento en el que el animal ya empieza a tener este estatus de familiar, muchas personas pueden no entender, ¿no? por qué se recurre mucho más fácilmente a esto en animales que en personas, ¿no? Entonces, también podemos adelantar este tipo de dudas. Cuidado con el contexto que nos da además Internet como principal fuente de información. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Las personas vienen, si no con opiniones, vienen con información buscada de forma rápida que le ha vomitado a alguien, que le ha conectado con algo, ¿no? Entonces, hay una desinformación propia de lo que sería las redes sociales, que ya está impactando también en la eutanasia. De hecho, ¿verdad, Débora? En el curso nosotras ponemos varios videos, artículos que lo que promueven es esta desinformación, pero que tienen un impacto con cientos, ¿no? de comentarios por minuto. Es decir, a pesar de que sabemos que Internet nos desinforma, ahí estamos intentando sacar información de ello, ¿no? También estamos en un contexto donde la sociedad no nos da espacio para el dolor. ¿m? Qué bonito sería si en las clínicas lo tuviéramos, ¿no? Porque ya estamos dibujando un proceso distinto, por ejemplo. Que la aceptación social del duelo animal todavía está en el punto naranja del semáforo. Está tirando a verde, ¿eh? Cuidado que cada vez están sucediendo más cosas, que cada vez somos más profesionales dándole cobertura y servicio, que cada vez hay más validez por parte de las instituciones, pero todavía no estamos ahí. Entonces, esto también nos va a poder dar un entorno de mayor soledad, ¿no? Percibir que nadie más nos entiende. Lo que comentaba antes Débora de, acabo de perder a mi animal, pero la vida sigue allá afuera y estoy escuchando teléfonos, estoy escuchando risas. eh, en las clínicas no debería pasar eso. Si hay un entorno en el que debería estar aceptado y validado, quizás podría ser ahí, ¿no? No nos olvidemos que además las clínicas, bueno, tienen presión por resultados, escasez de recursos, y esto tiende a hace o crea una tendencia a automatizar un proceso que no nos exige precisamente que se entienda como proceso, sino que nos tiene que detener y nos tiene que hacer conscientes de cada cosa que sucede, ¿no? Entonces, ¿tenemos que ir contra natura en las clínicas? Sí, ¿no? Disculpar que seamos en esto muy francas, pero sí, tenemos que elevar el proceso de eutanasia al nivel que se necesita. Y luego también entendamos que el contexto cada vez nos ofrece visiones más extremas. Cada vez tardamos más y cuesta más llegar a acuerdos, porque cada uno está en polaridades muy distintas. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar yo a esas conversaciones? No es negociar, es empatizar, es entender, es dar tiempo. Aquí no se trata tanto de persuadir o de convencer, se trata de poner toda la información objetiva a su alcance, entender por lo que está pasando y como mucho recomendar qué es lo que vosotros haríais. Pero no debemos caer en esta insistencia, negociación. No, si entendemos que no vale la pena porque el daño va a ser mayor, ¿no? Que si forzamos esta decisión. Porque otra vez, a vosotros os desaparecen, ¿no? A los profesionales veterinarios, os desaparece el tutor en cuanto ya se han ejecutado las gestiones, pero luego nos aparece a nosotros arrastrando todo aquello que
que le prestó dudas, que no le convenció, que se sintió presionado. Entonces intentemos evitar simplemente estas situaciones, ¿vale? Todo esto culmina en un proceso, como ha dicho Débora antes y como también lo ha reflejado en su historia, lleno de dilemas, de tensión y de emociones. Por eso nos hemos atrevido a hacer un curso como este, ¿no? Y Bet Formación nos ha dado además la plataforma excelente de poder hacerlo. Porque la mirada al proceso de eutanasia también debería ser una mirada mucho más emocional. Debería ser una mirada mucho más de sostener, de saber cómo enfrentarme, saber qué hacer, saber entender, interpretar una situación. Cuidado, otra vez, sin varitas mágicas, ¿eh? Pero sentirme más seguro mientras estoy manejando toda la conversación, toda la situación en sí y todas las posibles consecuencias, ¿no? Y ya acabamos porque os queríamos dar un poquito de información para que no esté todo solamente en el curso, sino que también os vayáis de este webinar con un poquito de cosas que nosotras haríamos y que nos planteamos a raíz de tantos testimonios que nos llegan en nuestras terapias. Y es que cada vez la eutanasia animal nos está pidiendo más psicoeducación. ¿M? Y utilizamos la palabra psico, ¿sí? Y entendemos que esto no tiene que ser competencia directa de veterinarios y ATVs, que ya tenéis muchísimo trabajo, por supuesto, ¿eh? Pero cada vez lo está haciendo más en vosotros como ¿no? Esta similitud de medicina pediátrica que decíamos. Sobre todo por haceroslo cómodo, por hacérselo a ellos un poquito más fácil, ¿no? Entonces nos referimos a psicoeducar en bienestar, en muerte, en duelo. Y esto significa incorporar una mirada a estos tres conceptos que no sean meramente clínicos u objetivos. El bienestar se mide en indicadores, pero también en sensaciones, que es lo que maneja el tutor muchísimo más. Al final tener en cuenta que, al igual que Débora, ¿no? Ella decía en su ejemplo, normalizaba ciertos comportamientos, porque como para nosotros siempre ha sido Gense, el miembro de la familia, no me quería enfrentar a la muerte. Claro, para los tutores, bienestar es un concepto un poquito más difuso, porque lo contextualizamos. Es que está vomitando, bueno, sí, pero cada vez que vomita se recupera, porque yo tengo esta historia, ¿no? Entonces quizás no estamos haciendo caso a las red flags, ¿no? A los indicadores de alerta, porque nosotros nos movemos en otra escala de sensaciones, ¿no? No estoy acumulando sintomatología, estoy contextualizando cada una de ellas para que nada malo suceda. Entonces, fijaros, ¿no? Qué diferente es lanzar mensajes cuando sabes que lo están recibiendo de esta manera. Psicoeducar sobre muerte y duelo no significa otra cosa, porque otra vez no tenéis que haceros expertos en esto, que ponerlo delante de las narices de la gente, como decimos Débora y yo. Que no sea algo que nos suene tan lejano, porque es cierto que cuando llevamos a nuestros animales a las clínicas, a los hospitales, lo hacemos con el único propósito de curar. Pero también tenemos que entender que ahí se vacuna, se cura, se opera, se trata y se muere, ¿no? Entonces, no verlos como instituciones blancas donde esto nunca sucede, porque nos hace menos conscientes de que puede suceder y por lo tanto las conversaciones van a empezar a ser más difíciles, ¿no? Y lo mismo con el duelo. ¿Qué pasaría si hiciéramos más visible, ¿no? Débora, temas de duelo. Pues que la gente quizás le tendría menos miedo. Y otra vez, no es Se varita lo mágica, plantearía o se lo cuestionaría o claro. consultaría. Al final lo que Empezaría a intentamos... prepararse, ¿no, Débora? Exacto, Duelo exacto, anticipado. exacto. Es lo que estamos un poquito comentando, que cualquier ocasión es una oportunidad para pensar que no solo la enfermedad es lo que te permite hablar de un posible duelo, una posible muerte, sino ya el hecho de tener ya un animal ya es una responsabilidad como tutor, pero también es una responsabilidad que entenderás que ya se está gestando un lazo, un vínculo emocional y que evidentemente hay un ciclo natural de vida y esto no lo integramos de forma natural. Entonces, al Ujujú, final es poner de frente esto a un tutor, pero de forma amable, porque hay ujú, muchos momentos os llegan a vosotros, ¿no? Que ha habido un susto, que ha habido un accidente, pues son momentos que aquí se tiene que hablar con honestidad y no se tiene que decir no te preocupes que se va a curar. Haremos todo lo posible, porque puede no suceder. ujujú, Es hablar desde otro lenguaje y desde otro punto. ujujú. Correcto. Al final es hacerlo más masticable y más empático, ¿no?
También una de las propuestas, y todo esto está muchísimo más desgranado, disculpar, en el curso, ¿no? Es diseñar un protocolo un poquito más amable, ¿no? Donde haya mayor presencia de empatía, de cercanía y de cuidado, ¿sí? Y esto, ¿qué pasa? Que nos exige que este protocolo o este procedimiento nos exige estar mucho más presentes y mucho más conscientes, ¿no? Me acuerdo que lo hablábamos con un par de veterinarias en una de las clínicas de por aquí, de por la zona, ¿verdad, Débora? Y nos decía, entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo que dejar absolutamente todo lo que hago cuando hay una eutanasia que puede llegar a suceder? Sí. Y si no puedes, dale la mayor presencia y conciencia que puedas, ¿sí? Intenta mostrarte siempre, siempre disponible, como que esta es tu primera, ¿no? Tu única prioridad en ese momento. Y de la misma manera intenta promover la toma de decisiones conscientes. Fíjate lo que ha dicho Débora, ¿no? Qué importante es que en este caso lo hizo ella, detener ¿no? El discurso y decir, espera, yo lo quiero hacer de otra manera. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Porque tenemos a personas en shock, a veces en negación. Entonces lo más normal es que esto no suceda. Vamos a adelantarnos, vamos a darles este espacio, este tiempo, ¿no? este escenario, esta esfera, donde puedan tomar una decisión consciente desde el amor. Y de la misma manera, decisiones conscientes también en el post, ¿no? ¿Qué pasa después de la eutanasia? Aquí en España, por ejemplo, tenemos crematorios de mascotas, de animales. Hacen un trabajo maravilloso. Pues a lo mejor podemos incluir el que esa familia pueda tener una segunda oportunidad de despedida, por ejemplo, ¿no? Entonces es simplemente traer todos los discursos posibles, ofrecérselos a la familia y que sean ellos los que tomen sus decisiones. Porque cuando me duele algo que yo he decidido de forma consciente, el tiempo del dolor será menor a que si lo he tomado de forma inconsciente, ¿no? O con dudas, o con miedos. Entonces, hay maneras de poder paliar estas consecuencias. También salía en un comentario del chat, y también vamos a hablar de eso, ¿no? Qué importante, qué bonito sería que la eutanasia, pero ya no solo la eutanasia, mucho más, pero vamos a hablar de la eutanasia, sea un procedimiento en el que se abran y se creen lazos, puentes con otras disciplinas, ¿no? Hoy os estamos hablando psicólogas, que nos podemos ocupar del duelo animal de esas personas. Nos podemos incluso ocupar del duelo anticipado. Es decir, si tienen excesivas dudas, podemos ahí incluso intervenir. Venga, vamos a traer al centro de todo a tu animal. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ser más conscientes, vamos a prepararnos, vamos a gestionar emociones. Y de la misma manera está la tanatología, que es como llamamos nosotros, ¿verdad, Débora? A los crematorios de mascotas, que normalmente en estos centros trabaja gente súper preparada, que sabe qué cosas decir, y si no las sabe, se está preparando para ello. Pero quiero decir que es consciente qué cosas decir, qué cosas no, de la cercanía. Son personas que ha visto muchísimos casos, que pueden compartir, que pueden además dar otro escenario, otra sala para la despedida, que muchas veces hace falta despedirse 3 veces para que mi cerebro lo empiece a procesar, ¿no? Entonces, utilicemos estas disciplinas que ya vienen aquí a apoyar este proceso. Y nunca nos olvidemos de autocuidarnos, ¿sí? En el chat hemos leído, ¿verdad? Algunos ejemplos de, uy, qué miedo cuando me toque, uy, qué tal. Y luego, ¿cómo hago yo con, ¿no? Las sensaciones que me quedo? Pues cuidarte. Necesitamos que personalmente os responsabilicéis del cuidado, del autocuidado, y que además a nivel profesional e institucional exijáis protección, ¿sí? Porque es la única manera de paliar los duelos vicarios, las fatigas, las emociones. El colectivo profesional normalmente además tiende mucho a la supresión emocional, es decir, me enfrío para poder seguir haciendo mi trabajo porque si no estaría perdido, y no nos damos cuenta de que las emociones nunca no vienen a anclarte en un estado, sino que vienen a que lo transites. Este tránsito, si lo gestionamos bien, puede ser corto y luego ya recuperarlo más adelante. Pero necesitamos esta educación emocional para poder sentirnos más cómodos con esto. ¿Vale? Y simplemente, pues como decía también además Alba, ¿no? Presentamos un curso donde ahora ya conocéis cuál es nuestra mirada, ¿no? Ya conocéis cuál es nuestro punto de vista, ya conocéis cuáles son las cosas que os vais a encontrar. Os vais a encontrar muchísima psicoeducación, os vais a encontrar muchísima educación emocional, os vais a encontrar muchísima información objetiva que también podéis compartir durante el proceso. Lo hemos hecho pensando precisamente en los profesionales veterinarios, pero otra vez todo esto, la información, siempre que aporte, no se tiene que apartar, ¿no? Entonces, hay muchísimas otras disciplinas
que también pueden verse beneficiadas de todos estos componentes emocionales, de dilemas, de información, de bienestar, ¿no? De protocolos que nosotros os sugerimos aquí. ¿Vale? Entonces, en el curso básicamente os damos contexto, factores de impacto, os hablamos de la eutanasia y del duelo animal, ¿no? Cuáles son sus interacciones, de cuál es vuestro papel como profesionales, qué actitudes podéis adoptar, qué discursos, qué manera de acercaros. Antes decía alguien que me ha encantado, está bien que abrace. Mm. Si tú crees que la familia es receptiva, si la relación da para eso, por supuesto, es una pérdida, ¿eh? Es fastidiado. Entonces, todo lo que empatice, todo lo que añada, todo lo que aporta y nos acerque, por supuesto que sí. También además os compartimos en este curso muchísimos testimonios, como ha hecho Débora hoy, ¿sí? De personas que nos llegan con unos discursos buenos y en ocasiones no tan buenos, ¿no? Entonces, para aprender, sobre todo es muy sabio y es muy beneficioso escuchar, en este caso como es un curso escrito leer, ¿no? Pero porque nos da mucha información que nosotros podemos integrar y de la que podemos sacar muchísimas cosas. Y luego también os sugerimos protocolos, ¿eh? Protocolos que se pueden activar en clínicas o en centros donde esté sucediendo algo así, ¿vale? Y acabamos ya con el rollo, que digo yo, porque además el chat está muy activo, sabemos que es un tema que trae muchísimas emociones y también queremos que nos hagáis preguntas, que aprovechéis este momento para comentarnos lo que necesitéis. Aquí simplemente os dejamos un poquito pues nuestra imprenta, ¿no? Nuestra huella en Raíces Eternas, esto es lo que somos, ¿no? Somos psicólogas, nos dedicamos a crear conciencia, a dar conocimiento y a ofrecer herramientas sobre duelo animal. Y lo hacemos a través de todo esto, ¿no? De formaciones, de kits de herramientas que tenemos en nuestra página web, de charlas, de masterclasses, de terapia, para que también lo sepáis, ¿vale? Entonces, ¿qué? Débora, abrimos, ¿no? La veda Sí, a los comentarios y a que podáis preguntarnos todo lo que necesitéis. Que nos deis las gracias también, para nosotros sí. es maravilloso. Ya, bueno, ya entró en mi ciclo hierbas, pero es que vivir de la gratitud es maravilloso. Mira, hay quien también nos dice que ha visto en hospitales que cuentan con una luz que se enciende para pedir silencio en el hospital cuando hay una eutanasia en proceso. Ah, Sí, y lo sí, hemos visto con velas también. sí. En un hospital que yo voy, por ejemplo, encienden una velita y de esta manera la gente ya sabe que se tiene que ser especialmente discreto y respetuoso. Perfecto. Sí, sí, es un ámbito, como decimos, sé que todos estamos tomando conciencia y se están haciendo muchos cambios. O sea que por eso creemos que es importante que podáis pues amplificar, ¿no? Lo que es todos estos conocimientos y entender, y es lo que decíamos, ¿no? Poneros en los zapatos del otro para entender ya no solo desde mi parte académica, sino desde mi parte más emocional. Ujú, correcto. Y sobre todo, fijaros que esto también a la vez educa, ¿no? Lo que decimos. Claro, lo Si haces con más yo, conciencia, con más seguridad, lo haces más ujú, cómodo. correcto. Si al final yo además estoy como clínica creando un protocolo, significa que cualquier persona que entre en ese momento por un examen clínico, por ejemplo, o por una consulta o a comprar algo, sabe que hay, ¿no? No siempre hay cura, que también hay muerte, pero que se dignifica. Es decir, es que los protocolos ayudan a muchísimas cosas. Hay veces que nos queremos hacer mil cosas, ¿no? Alguien incluso proponía, wow, qué bien sería, ¿no? Qué bueno sería que una psicóloga apareciera en el momento en el que se plantea eutanasia. Es cierto, ¿eh? O sea, sería perfecto, pero luego también nos encontramos con una realidad mercantil, empresarial, ¿no? Donde es más complejo el poder, ¿cómo se dice esto? Sincronizar los astros y que todo se dé. Eh, pero vosotros podéis ser el altavoz. Oye, mira, que hay psicólogas que te pueden a lo mejor apoyar en este proceso de decisión. O, oye, ¿por qué no? Mira, nosotros tenemos kits de herramientas online, precisamente para esto, para intentar Mm. promover decisiones conscientes. Pues decir que esto existe, ya ayuda un montón. Oye, ¿por qué no te tomas un tiempo? ¿Por qué no te miras estos folletos? ¿No? Y a lo mejor tenemos, quiero decir que hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿no? Como siempre, viable, sostenible, ¿no? Y rentable, aunque no somos muy fans de esta palabra, pero entendemos que al final, si no hay rentabilidad, tampoco podríamos dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Si coinciden varias eutanasias seguidas, tenemos como ese mini momento de poder llorarlos entre medias. Siento que esto se puede sumar mucho
que puede sumar mucho, perdón, emocionalmente y quizás no tienes la cabeza para una segunda después de la primera. Los Muy tiempos, ¿eh? importante, Los las tiempos, los micropausas, muy espacios. importantes. Aquí entra el concepto de autocuidado, como estábamos hablando, totalmente de acuerdo. Tenéis que cuidaros vosotros, si no os cuidáis como profesionales, evidentemente al final Ujú. también la praxis no será la misma. O sea, siempre decimos que profesionales que tienen en cuenta su parte emocional son muchos mejores profesionales en la parte clínica. No nos engañemos, Total. Y, influye. y las micropausas, sobre todo cuando son conscientes, ¿no? Muchas veces acudimos a la micropausa desde la huida. No puedo más, no puedo más. Entonces, va, salgo o me pongo a leer o me encierro. No es tanto desde la huida, es hacerlo desde la reparación. Quiero usar esta micropausa para que me repare, ¿sí? No para que haga ver que todo eso no existe, porque no es lo mismo. Cuando tú vas en huida necesitas mucho más tiempo, pero cuando tú vas en modo reparación, a lo mejor 2 minutos te saben a gloria. Otra vez, no hay varita mágica, porque no la hay, ¿eh? Pero es, bueno, intentar ir acostumbrando al cuerpo, al cerebro, ¿no? Porque somos más de un cuerpo, esto ya lo, bueno, podríamos hablar un montón de estas cosas, y intentar educarlo para que siempre, ¿no? Podamos obtener el resultado o el objetivo esperado. Sí, de hecho se habla del kit de rescate, de autocuidado. Entonces, de Ujú, tener mucho. todas esas situaciones ancla, ¿no? Hay gente que, bueno, entre consulta y consulta, cuando hay alta intensidad, pues tengo siempre un vaso de agua, ¿no? Cerca, entonces bebo agua, lo bebo de forma consciente y es como que hago un cierre, como hago Ujú, un empezar de nuevo. Y ujú, es encontrar, pues, cada uno esas pequeñas micropausas conscientes que ayuden a renovar, a empezar. exacto. Mira, nos preguntan, ¿hay algunas frases que puedan ayudar a la hora de comunicar una eutanasia para que sea más amable Mm, y que sientan el apoyo de los profesionales frente a dicha decisión? Por supuesto, hay muchas frases. Sobre todo tienen que sonar auténticas, ¿eh? mm. Que no sean frases leídas, ¿no? Como aquel que dice, sino que salgan del corazón. Y vosotros además tenéis un arma maravillosa cuando ya estáis en clínica, que es que tenéis muchos ejemplos. Y fijaros que el duelo animal, y esto lo hablábamos en el webinar anterior que hicimos también con Formación, suele ser un duelo muy solitario. Una de las cosas que más duelo, ¿no? que más dolor provocan es que la gente se siente muy sola, pero vosotros podéis traer ejemplos a esas conversaciones. Ostras, mira, me acuerdo de una señora que también les pasó algo parecido. Quieras o no, acompaña, ¿sí? Saber que alguien ha tomado también ha pasado por esa situación o ha tenido las mismas dudas. Entonces, eso es un recurso que podéis hacer. Y frases, pues bueno, frases que os resuenen a vosotros, ¿no? No se trata de disfrazar. Eutanasia es eutanasia, ¿sí? Que a veces decimos, hay que ponerlo a dormir. Mira, mira, a ver a quién se lo estás diciendo y si la audiencia responde bien a eso. Porque tampoco tenemos que tener miedo a las palabras. Eutanasia es eutanasia, ¿sí? Eutanasia viene de una buena muerte, epidemiológicamente. Entonces tampoco es una palabra tan horrible. Lo que pasa es que nosotros le metemos un montón de conceptos. Entonces, frases que nos acerquen, ostras, mira, te entiendo, que empaticen, ¿no? Mucho en esa dirección, ¿eh? Pero sí, obviamente en el curso os damos bastantes ejemplos. Pero autenticidad, que suenen auténticas, ¿no? Que acerquen, ¿m? Que aporten, es decir, que no líen la cosa, sino que esclarezcan la cosa y además que traigan comunidad. Perfecto. Para mí, ¿no? Sería, ¿verdad, Débora? Como Sí. una secuencia muy bonita que podríamos seguir. Luego también por aquí dicen, ¿y si hay un proceso de duelo sin necesidad de eutanasia? Por ejemplo, es un perrito mayor ingresado por infección de orina, pero sufre un paro. El procedimiento es el mismo, ¿no? Duelo es duelo. Sí, duelo es duelo. ¿Qué pasa? eh, en situaciones de eutanasia, en situaciones de enfermedades, donde el tutor se convierte en prácticamente un enfermero, ¿no? Muy, muy cuidador, que hay un síndrome de cuidador, son las dos causas donde hay mayor sentimiento de culpa y mayor sentido de la responsabilidad, ¿no? Y se puede llegar a escuchar, decir palabras como, o frases como, es que yo he sido su verdugo. Entonces, por Mm. eso hacemos este especial hincapié, ¿no? Esta diferenciación. Pero es cierto que duelo es duelo y duele todo. Lo que pasa es que, bueno, aquí simplemente, siendo más conscientes de que estos dos factores van a estar muy, muy presentes, pues se trata de intentar paliarlos más que en otros, que no significa que no sean necesarios, ¿eh? Pero aquí están especialmente presentes. Totalmente. Y a colación de lo que comenta Inés, simplemente tener en cuenta justo esto. El concepto de eutanasia, al final, evidentemente mueve a una culpa y una responsabilidad. Y esta frase nos la encontramos muchas veces de yo lo maté. O sea, que se Mm, culpan, pero que se sienten de que ellos fueron los partícipes de la muerte. O
sea, que es aquí un poquito esta connotación que le queremos dar, ¿no? Que ya remueve, evidentemente, pues ya no solo cuestiones éticas y morales, sino ya incluso de responsabilidad y personales. O sea, por eso es lo que decimos, la primera causa, o sea, que no pensemos que esto sucede de vez en cuando, es que por eso lo decimos y por eso lo traemos hoy aquí, porque es muy importante. Mira, también nos preguntan de qué manera como auxiliares podemos proponer a la clínica o al hospital cambios y protocolos nuevos. Pues con mucha inteligencia emocional. Muy buena ¿Verdad, pregunta. Débora? Muy bueno. Bueno, de hecho, yo siempre digo, toda iniciativa siempre tiene que ser bien recibida si es para mejorar todos. O sea, que yo siempre digo que al contrario, que os tenéis que sentir libres y cómodos siempre de poder mejorar. Y sobre todo yo creo que es al final, quizás aquí ya cambiamos un poco de topic, ¿eh? Pero todos tenemos experiencias que teniendo iniciativas que no llevan a nada o que no son escuchadas y otras que sí, ¿no? Normalmente tienes que intentar paliar dolores, ¿no? Si tú tienes muy en cuenta cuáles son, se llaman los pain points, ¿no? Los puntos de dolor del proceso de eutanasia y tú haces una propuesta que va en línea a paliar esos momentos, eso significará mayor bienestar para todos, incluyendo el tutor, ¿verdad? Significará mayor control del proceso, significará mayor autocuidado y satisfacción y seguridad de las personas. Quiero decir, mientras tú sepas cuáles son esos pain points y le dé valor, ¿no? a la persona que toma decisiones, deberían darte las gracias. No sé. Es un poco nuestra sensación. A ver, que no sé cuánto tiempo nos queda. Alba, tú nos vas diciendo, creo Sí, que yo nos Sí, queda creo que ya, 5. porque ya llevamos casi una Ah, horita y bueno, seguro que hay más dudas, pero bueno, habrá más sí, webinars mira, me y quedo solo con una que creo que es de Natalia, ¿no? Que vale. precisamente le hemos tratado, que dice, en caso de tener que notificar una eutanasia y ver que los tutores están muy afectados, ¿se les puede recomendar ayuda psicológica antes de que tomen una decisión? Por supuesto, ojo, hay que ofrecer esta ayuda como ayuda, ¿eh? O sea, no es, porque también la gente, cuando escucha psicólogo, también cada uno también hace sus propias conjeturas, ¿verdad? Entonces es sobre todo como una herramienta. Oye, ¿qué te parecería hablar de esto con alguien que tiene muchísima experiencia en este tipo de toma de decisiones y que te puede guiar un poquito más sobre cómo tomar la decisión y además tú te vas a sentir más acompañada, siempre con mucho pedir permiso, ¿no? De esta manera un poco más cuidadosa, pero por supuesto. De hecho, a nosotros nos encantaría, Débora, y vamos por los tanto. colegios haciendo charlas de dolor anticipado. O sea, imagínate desde cuándo queremos empezar a hablar de muerte y eutanasia nosotras. Entonces, que sea en el momento en el que se plantea es un muy buen momento. Solo que esta ayuda se tiene que ofrecer, pues bueno, con muchísima mano izquierda, ¿eh? Pero sería un muy buen recurso. Mm. Genial, pues muchas gracias, Débora, Inés y a todos los participantes. Queremos deciros una cosita porque hoy ha pasado una cosa inédita, nueva para nosotros y os queremos explicar. Sí. Mira, paso a Miriam. A ver. Hola a todos. Primero, muchísimas gracias porque no me habéis visto, pero he estado aquí detrás de Alba escuchando a estas dos grandes ponentes y ha estado un tema súper interesante. Y nada, desde Bet Formación, primero daros las gracias porque, ostras, de entrada parece increíble, ¿no? Que un tema como este pues suscite tanto interés. De hecho, hemos sido más de 100 personas se han conectado hoy y muchas se han quedado fuera que no les hemos podido admitir. Entonces, ya hablaremos con vosotras, pero vamos, seguramente esto es propicia una segunda charla, seguro por vuestra parte. Y seguro que además se han quedado muchas dudas y muchos temas por profundizar, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho es que Lara Domena, que es la fundadora de Vet Formación y Veterinaria, se ha quedado fuera. Es decir, quería entrar para dar ella misma las gracias, pero es que no la hemos podido admitir. Entonces, me he metido yo un poquito para daros las gracias a vosotros. Y también esto da que pensar, ¿no? Porque al final detrás de todas las pantallas, pues hay, pues esto, veterinarios, futuros estudiantes, futuros auxiliares y bueno, pues claro, aquí al final
hay un interés por seguir formándose y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, las ganas de crecer y nada, solamente recordaros, pues bueno, que nosotros, Bet Formación, somos una escuela especializada en ello y dado el gran interés también y porque nos gusta que la gente no termine una formación, sino que amplíe su formación, durante este mes de octubre, pues bueno, haremos unos descuentos especiales en nuestras formaciones, ¿vale? Si decís que venís o que habéis estado en esta charla y queréis mirar las formaciones que ofrecemos, pues os informaremos sobre los descuentos, ¿vale? Y bueno, sobre todo también muy importante, yo creo que es hoy en día las redes son lo principal y a través de allí, pues os invito a todos los que ahora mismo estáis conectados, que sois muchos, a sacar un momentito el móvil, a seguirnos por Instagram, porque de hecho allí es donde muchas veces hacemos también publicidad de estos, bueno, de estas webinars y de muchos tips, de muchas más cosas que al final es un canal informativo muy potente y en el que tenéis que estar actualizados porque la formación se trata de esto, de ser muy proactivo en muchos aspectos y al final uno de ellos pues es este, ¿no? Bueno, seguir redes sociales a aquellas personas, a aquellas escuelas de gran interés como puede ser la nuestra y ahí encontraréis pues todo, ¿no? Nos tenéis que seguir @betformación y os compartiremos nuestras webinars. Y nada, muchas gracias de corazón por todo el interés, a Débora y a Inés especialmente. Gracias. Gracias. Nada, pues enhorabuena por todo y a seguir formándoos, ¿vale? A seguir, muchas gracias y sois Muy todos bien, valientes además, de eso formaros mismo, eso, sí, 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 en un sí. tema así. Gracias. Muy bien, gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Muchas Adiós. gracias.